La semana 1 estaba cerrada. Los votos contados, los puntos sumados, la placa de nominación lista para ser anunciada en la gala del domingo. 16 participantes respiraban con la seguridad de quien cree que conoce su posición en el juego. Algunos estaban a salvo. Otros sabían que estaban en riesgo. Y entonces, en algún momento entre el miércoles y el viernes, la producción mencionó algo que cambiaría todo. El puerquito. No era la primera vez que un elemento sorpresa entraba en la casa de los famosos. Pero este era diferente. El puerquito no era una prueba, ni una inmunidad, ni un beneficio comprensible de inmediato. Era una regla sobre la propia regla de las nominaciones. Podía anular votos, podía multiplicar puntos. Y nadie en la casa entendía con claridad cómo, cuándo ni quién lo activaba. En el cuarto Tulum, Brianda de Llanara ya había recibido un beneficio que duplicaba sus puntos de nominación. Eso lo sabía todo el mundo. Pero cuando comenzaron los rumores sobre el puerquito, la incertidumbre permeó cada rincón de la casa. Karina Torres, la licenciada, intentaba calcular números que de repente dejaban de tener sentido. Memo Schutz, con sus años de análisis en la televisión, se encontraba en el mismo estado que los demás, sin mapa de referencia. En el cuarto Malibu, Fede Vigevani tenía un privilegio diferente. Como infiltrado de la producción, recibía información que otros no. Cuando se mencionó el puerquito, algunos especulaban que Fede ya sabía cómo funcionaba. Otros pensaban que era solo un jugador más, confundido como el resto. La verdad estaba en algún lugar entre esas dos versiones, pero la casa comenzó a divisarse en dos grupos. Los que parecían tener una idea de qué era el puerquito y los que claramente no la tenían. Yahir formulaba preguntas. Flor Vigna observaba. Jimena Herrera se mantenía atenta a cualquier pista. Pero ninguna conversación producía una explicación definitiva. El puerquito era una variable fantasma que flotaba sobre todos los cálculos de nominación. Llegó el jueves. Los puntos estaban en el confesionario, registrados, casi listos. Y entonces llegó el anuncio. El puerquito estaba activo. Un participante, tal vez ese mismo día, tal vez antes, había tenido la oportunidad de usarlo. O la producción lo había usado en su beneficio o en su detrimento. Los números no coincidían con lo que la casa había contado. La confusión fue inmediata. En el cuarto Ibiza, Aldo Rendón, quien conocía bien los mecanismos de la televisión, intentaba trabajar hacia atrás desde el resultado visible. Cynthia Clitbo, experimentada en dinámicas de programa, buscaba patrones. Janet García escaneaba el resto del elenco buscando quién lucía más tranquilo o más sorprendido de lo que debería estar. Y entonces el placar fue recontabilizado frente a todos. Alguien ganó votos que no esperaba. Alguien perdió protección que creía tener. La placa que se había delineado durante días cambió de forma. No radicalmente, pero lo suficiente como para alterar quién estaba en el filo de la eliminación y quién seguía a salvo. La reacción fue casi instantánea. Quien sufrió la consecuencia directa, cuyo nombre no es confirmado en los registros disponibles, sintió que algo había sido arrebatado. No por voto del público, sino por una regla que nadie entendía. La injusticia percibida no era porque el voto fuera falso, sino porque la mecánica era opaca. Y entonces, en algún confesionario, en alguna conversación en la cocina, la regla fue finalmente explicada. El puerquito funcionaba así, o así. Las versiones se repetían, se corregían, se reinterpretaban, pero el punto central permanecía. La información no había sido igualmente accesible para todos. Algunos en la casa parecían tener una noción de cómo funcionaba. Otros descubrieron su mecánica solo después de que impactara su posición en el juego. El placar estaba ahora cerrado. Pero algo había cambiado además de los números. El juego ya no era solo sobre nominaciones y votos. Ahora había una variable más, el conocimiento asimétrico. Y esa asimetría, ese acceso desigual a las reglas, era tan relevante como el voto mismo. Cuando llegó el domingo y Galilea Montijo anunció los nominados, el placar reflejaba la realidad nueva. Pero en la casa todos sabían que la próxima semana sería diferente. El puerquito seguiría ahí. Y esta vez nadie podría decir que no sabía qué era.